Bien, me voy a saltar al capítulo 6. Vayan al capítulo 6. Como principalmente arte poética se trata de la tragedia, voy a dejar la comedia para el final. Leo la definición de tragedia que da Aristóteles. La tragedia es, pues, imitación de una acción elevada que posee una medida con un lenguaje sazonado, con cada una de las especies de sazonamiento por separado, en las distintas partes, actuando, y no por medio de la narración, y que a través de la conmiseración y el temor produce la purificación de esos afectos. Voy a empezar con los aspectos más sencillos para ir a los más complejos. En primer lugar, un detalle que yo ya les había señalado. La tragedia, como obra de teatro, se actúa, quiere decir se pone en escena. No es una narración, los personajes no están contados por un narrador como en Odisea. No hay alguien que cuente las desventuras del personaje, los personajes actúan en un escenario. Por eso dice actuando y no narrando. Habla de la medida y de las partes, que les voy a señalar después, y vamos con algunos elementos de esta definición. En primer lugar, dice, la tragedia es una obra literaria con un lenguaje sazonado. Lenguaje sazonado significa que tiene recursos poéticos o tropos, que tiene metáfora, comparación, epítetos, hiperbatón, hipérbole, anáfora. Todos los recursos que ustedes estudiaron están en la tragedia. Tiene un lenguaje literario, por así decirlo de alguna manera. Representa una acción elevada. Segundo aspecto sencillo de entender. La tragedia siempre se va a tratar de un mito. Para ellos era una acción elevada porque era sagrado, era una historia divina. Para nosotros un mito. Pero la tragedia griega siempre se va a basar en un mito, personajes mitológicos, intervención de dioses, héroes, etc. Hasta acá entendemos, entonces, es una obra de teatro que se representa, se pone en escena con recursos poéticos y se basa siempre en un mito. Punto importante para que ustedes vean cómo la tragedia era de una manera en la época de Aristóteles sobre los mitos y ha evolucionado y ya no es necesario que sea sobre los mitos. Pero aquí vienen las cuestiones que tienen incidencia de Aristóteles en otros campos. Primer punto. Aristóteles define que la tragedia es imitación de una acción elevada. En griego, la palabra imitación se dice mímesis, que es el concepto que se ha asociado con ficción. ¿Qué significa esto? Y hablamos de la tragedia y hablamos en general de toda la literatura. Desde que Aristóteles dice que la tragedia es imitación, que la tragedia es mímesis de una acción elevada, se considera que la literatura en sí es mímesis. Para explicar este concepto, vuelvan a la introducción, ahí está la explicación. Porque Aristóteles da una definición. La introducción se analiza para que ustedes vean que esa definición dice más de lo que sencillamente dicen las palabras. Que la ficción sea mímesis significa que la literatura representa la realidad, o como solemos decir a veces, la refleja. Que hay una relación entre el hecho literario, entre el texto y la realidad, que hay una correspondencia, y que esa correspondencia tiene un valor estético. Dicho de otra manera, según la forma en que la literatura refleja la realidad, la obra elabora mayor o menor belleza de lo que quiere transmitir. ¿Qué va a reflejar de la realidad? Específicamente, ¿cuál va a ser el objeto de la mímesis? Siempre el hacer humano o la praxis del hombre. No se imita la naturaleza en sí, en general, se imita al hombre. La literatura es un reflejo del hacer del hombre. Eso es lo que significa mímesis. ¿Cómo se ve representada esa sociedad en la literatura?
Pensemos, por ejemplo, en los mitos. ¿Y por qué el mito griego permite este concepto? Porque acuérdense que los dioses, por ejemplo, sufrían las mismas pasiones que los hombres. Entonces, podemos pensar que no es un reflejo real el mito de Hades y Perséfone, que no es que las estaciones hoy en día se suceden porque Perséfone pasa 6 meses con Hades, 6 meses con Demeter. Eso no es real. Ahí no está la parte del reflejo. Ese mito sirve para representar otras cuestiones. Por ejemplo, el dolor de la madre, el rapto de la hija, la pérdida, el enfrentamiento, la angustia. Fíjense cómo esas temáticas sobre el hacer del hombre son muy reales. Esas temáticas existen en la realidad. Ahí está la mímesis. Ahí está el reflejo. No es un reflejo de espejo. No es un reflejo necesariamente realista. Porque la forma en que yo juego con la realidad es lo que me crea el concepto estético. Es decir, cómo es mejor o peor esa obra literaria. ¿Qué empieza a significar este concepto de mímesis? Por una parte, pensamos, yo les dije que no tiene que ser un reflejo literal. En el capítulo 9, Aristóteles va a decir que el historiador escribe las cosas como pasaron, el poeta como podrían haber pasado según la verosimilitud y probabilidad o posibilidad. Esto implica que hacer mímesis no es sencillo, porque yo tengo que situar al personaje y pensar qué podría haber hecho, de acuerdo al carácter y a la forma de ser. Y uno piensa que tiene muchas posibilidades y no es verdad. Ahí está la sensibilidad del poeta, que se dé cuenta de cómo puede reflejar el hacer humano. Que si bien somos distintos, puede haber muchas opciones, pero no cualquiera nos van todas las opciones. Y esa es una verdad que hay que atender. Porque al mismo tiempo que decimos que los hombres son distintas personas, hay obras universales, es decir, que hay aspectos de los hombres que se repiten en todas las épocas. Y atender a esos aspectos es lo que hace la sensibilidad especial del poeta. Por lo tanto, la mímesis tiene reglas. No quiere decir que se va a reproducir tal cual. Pero entonces,